Muy bien. Bueno, tengo la bendición de poder compartir el día de hoy eh, la palabra del Señor. Y lo que tengo hoy para compartir con ustedes es algo que el Señor ha ido poniendo en nuestros corazones, inquietando nuestras vidas, quizás en varios de los que estamos. Y bueno, puedo hablar por mí y por Ivy. Es algo que el Señor está inquietándonos. Y esta prédica tiene un nombre y quizá el nombre ya les va a dar a entender todo. Se llama Una actitud correcta. Y cuando pensaba en este concepto de tener una actitud correcta, pensaba en cuando uno quiere lograr un objetivo, ¿no? Cuando uno está buscando trabajo o cuando uno es estudiante y está buscando alguna beca de dinero o quiere entrar en algún proyecto del trabajo, ascender en mi puesto, ¿cierto? O estoy buscando un crédito, ya sea hipotecario, o quiero cambiar el auto. Mi actitud es de trabajar, ¿no? En pos de eso. Y si yo quiero optar un trabajo, yo me preparé para ese trabajo y seguramente o estudié una carrera o estoy especializado en eso que buscan. Y mi actitud es el deseo de querer obtener ese lugar. Si quiero obtener un crédito, no solo postulo al crédito, sino que me preparo, ¿no? Veo cuáles son los requisitos y digo, bueno, necesito tantos papeles, los busco todos, veo cuál es mi scoring crediticio y me preparo para pedirlo, porque sé que no me lo van a dar si no estoy preparado. Y mi actitud frente a estas situaciones no es una actitud de, bueno, no, ay, qué agarrón, tengo que buscar trabajo, o oh, quiero pedir un crédito para la casa hoy. No, mi actitud frente a estas situaciones siempre es una actitud de querer lograr, ¿no? De querer obtener eso que estamos buscando. Y tenemos frente a estas situaciones una actitud de deseo, una actitud de anhelo. Y ponemos todas las ganas, ¿cierto?, en obtenerlo. Y cuando pensaba en esto, pensaba en cuál es nuestra actitud ante las cosas del Señor. ¿Cuál es nuestra actitud al venir a la iglesia? ¿Cuál es nuestra actitud al culto, a los tiempos de oración, al evangelismo? Y el culto de hoy me va confirmando lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y también en estos días, en los jóvenes también hemos podido estar hablando de esto, de nuestra actitud frente a las cosas de Dios. Y para esto me gustaría poder hablar un poco de la historia de Israel. ¿Bien? El Señor elige, ¿cierto?, al pueblo de Israel, el Señor crea al hombre y del partir de nuestra humanidad vemos que hay sacrificios y hay ofrendas que son para Dios. Y el primer caso de una ofrenda que vemos es la de Caín y Abel, que está en Génesis 4. Y conocemos la historia, ¿no? Conocemos que una ofrenda fue grata, que la otra ofrenda no lo fue, y termina matando a su hermano. Y si seguimos en la historia, vemos más ofrendas. Vemos que Noé, luego de salir del arca, también presenta un sacrificio al Señor. Vemos a Abraham también presentando sacrificios. Conocemos la historia de Isaac. Y a lo largo del tiempo vemos cómo se llevaba a cabo esto, cómo se ofrecía al Señor ofrendas, cómo se ofrecían al Señor sacrificios. Y el Señor les ordena al pueblo de Israel esto, que traigan ante Él las ofrendas y los sacrificios. Y dice en Éxodo 25:1, dice, Dios le dijo a Moisés, habla con los israelitas y diles que me traigan una ofrenda, pero no los obligues a dar nada, quiero que esa ofrenda sea voluntaria y de todo corazón. Entonces le habla al pueblo de Israel y le dice, yo quiero que traigan ofrendas a mi casa, al tabernáculo. Y en Éxodo 29 sigue hablando sobre las ofrendas, sigue hablando en el libro de Éxodo habla mucho sobre esto, sobre los rituales, sobre cómo se lleva a cabo el culto, cómo se
acercaban a Dios por medio del sumo sacerdote, y en todo este contexto le habla sobre las ofrendas diarias. Y en Éxodo 29 le dice, quiero que sacrifiquen diariamente 2 corderos, uno a la mañana y uno a la noche, y que junto con esto hayan ofrendas de cereales, que hayan ofrendas de vino, de aceite. Y dice en el versículo 41, si lo quiere anotar, en Éxodo 29, 41, dice, el segundo cordero lo sacrificarás al caer la tarde, junto con una ofrenda de cereales y una ofrenda líquida, como las presentadas en la mañana. Es una ofrenda puesto al fuego, cuyo aroma es grato al Señor. Las generaciones futuras deberán ofrecer siempre este holocausto al Señor. Lo harán a la entrada de la tienda de reunión, donde yo me reuniré contigo y te hablaré, y allí también me reuniré con los israelitas. Mi gloriosa presencia consagrará ese lugar. Y el Señor les promete que en medio de estos sacrificios, que en medio de estas ofrendas, Él iba a estar, que su presencia iba a estar en medio del pueblo de Israel. Y no era como es hoy, ¿no? Que el Espíritu Santo vive en nuestros corazones, sino que el Dios habitaba en el tabernáculo y solo se podía acercar por medio del sumo sacerdote, por medio de las ofrendas. Pero hoy tenemos al Espíritu Santo en nosotros, pero en ese tiempo no. Y era el único momento en el que el pueblo de Israel se acercaba al Señor. Y me imagino la expectativa que tenía el pueblo de Israel cada vez que iba a presentar un sacrificio. Y quizás no era el primer animal que elegían, quizás alguno de los hermanos ahí de los israelitas era pastor de ovejas, entonces veía que nacían los corderos y veía cuál era el más gordito y decía, yo lo voy a separar para el Señor. Entonces seguramente a ese corderito lo alimentaba mejor, le daba los mejores alimentos, las mejores aguas, lo preparaba porque era su ofrenda para el Señor. Y el que cultivaba la tierra lo mismo, decía, yo tengo que llevar mi ofrenda al Señor. Y buscaba los mejores frutos, buscaba los tomates más grandes, las mejores cosechas, y seguramente le daba más atención a esos frutos y los preparaba durante todo un tiempo para acercarse a la presencia del Dios cuando le tocaba llevar esta ofrenda. Y me imagino a la familia diciendo, es hoy, hoy nos acercamos a la presencia del Señor. Me imagino eso. Había un deseo en el pueblo de Israel de acercarse a Dios. Y esto significaba llevar estas ofrendas. Pero cuando Jesús vino a la tierra y dio su vida por nosotros, Él fue el sacrificio perfecto. Como decía recién, el pueblo de Israel se acercaba a Dios por medio del sumo sacerdote, que era un hombre elegido entre los levitas y que se podía solamente él acercar al lugar santísimo. Pero en Hebreos 7, 26, lo vamos a leer juntos. Lo leemos, dice, Hebreos 7, en el 26, dice, nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Y hoy tenemos este sumo sacerdote y podemos entrar confiadamente
a la presencia del Señor. Amén. Qué maravilloso, qué grandioso es que podemos entrar confiadamente a la presencia de Israel. Y ya no es a través de sacrificios, ya no es a través de animales, sino a través de un espíritu quebrantado. Y ya lo decía el rey David en el Salmo 51, 16, dice: tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces en los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Amén. Señor nos rechaza un espíritu quebrantado, un espíritu que se humilla, un espíritu que abre el corazón al Señor y entrega todo lo que hay en él. Eso es un espíritu quebrantado. Y hoy podemos gozar de eso. Podemos gozar de que podemos entrar a la presencia del Señor sin ofrendas intermediarias, porque tenemos un sacrificio perfecto, que es el Señor. Pero a veces lo que es accesible va perdiendo valor, porque lo tenemos, porque está ahí. Va perdiendo valor, se va haciendo rutinario, se va haciendo como algo que está ahí, presente. Y pensaba, el agua. Nosotros el agua tenemos acceso sin problema. Uno abre la canilla y sale agua. Te querés bañar y te podés bañar todo el tiempo que querés. Si querés, podés poner agua caliente, agua fría. Y cuando te cansás del agua, cerrás la canilla y no te preocupas más. Lo mismo con la luz. ¿Está oscuro? Prendo un interruptor, la luz está, la obtenemos, genial. Si tengo que cargar mi celular, voy y lo enchufo, mi computadora. Lo tengo, está presente. Y no lo valoro más que eso, porque es algo que está constantemente. Pero hay cuando se corta la luz, ¿no? Cuando no tenemos luz, rogamos tener una vela guardada en alguno de los cajones. Cuando se corta la luz, queremos encontrar un enchufe para poder cargar nuestro teléfono. Si uno va en la calle y dice, me queda 3% y no tenés el cargador de teléfono, es la peor sensación que podemos tener hoy en día. Y también cuando se corta la luz, también si vivimos en edificios, también se termina cortando el agua. Así que imagínense, mayor sufrimiento. ¿Cuánto sufrimos cuando no tenemos estas cosas? ¿Y cuánto nos pasa esto también con el Señor? Hoy no nos tenemos que preparar con ofrendas y sacrificios como hacía el pueblo de Israel para ir a la presencia del Señor. Sabemos que el Señor está, sabemos que el Señor habita en nuestros corazones. Y contamos también con este lugar donde se rinde culto, contamos con la iglesia, sabemos que está ahí, confiamos que va a estar, que cuando quiero ir, voy a ir y va a estar todo bien y voy a poder estar entre los hermanos. Y esto hace que le vayamos quitando valor, que le vayamos dando importancia a lo que hacemos en este lugar. Y con esto pueden hacer en nosotros la indiferencia, pueden hacer la apatía, el desgano, quizás el venir a este lugar puede ser una actividad más en mi semana. Y nos volvemos a preguntar, ¿cuál es nuestra actitud cuando venimos a la casa del Señor? Y específicamente, me gustaría hablar de esto, ¿cuál es nuestra actitud cuando venimos a rendir culto al Señor? ¿Cuál es nuestra actitud cuando venimos a la casa de Dios? Y el culto lo podemos definir como una expresión de adoración profunda, de reverencia y devoción hacia Dios. Se describe como una ofrenda de nosotros mismos y un diálogo entre Dios y su pueblo. Y Lucas nos hablaba de esto el día de ayer. Nos hablaba del culto también. Y decía que la palabra culto viene de la palabra cultivar. Y cuando hablamos de cultivar nuestra relación con Dios, de cultivar nuestros tiempos de adoración con el Señor. Pero ese cultivo no es solo entre nosotros, sino que es un cultivo que empieza en casa, con una ofrenda que se da diaria al Señor y que se prepara en la semana para darlo juntos
con mis hermanos. El culto es esto. Es un cultivo en el cual cultivamos nuestra relación con Dios. Y el culto lo damos cada uno en nuestra casa, pero el culto también se da cuando nos reunimos. Cuando nos reunimos y estamos en un mismo sentir, que es adorar a Dios. Entonces, el culto no lo hace el lugar, el culto no lo hacen las luces, no lo hacen las luces prendidas, las luces apagadas. El culto no lo hace la cantidad de instrumentos. El culto no lo hace un estilo de música, un estilo worship, un himno. El culto no lo hace eso, sino que el culto lo hacemos nosotros. Lo hacemos nosotros cuando nos reunimos a dar culto a Dios y traemos esto al Señor. Podría no haber nada de lo que tenemos y aún así podríamos dar culto al Señor. Y me hace recordar a la iglesia perseguida, a la iglesia en China. Leía hace mucho tiempo un testimonio de un pastor. Estos hermanos no se pasan, se van pasando la dirección de los lugares a medida que se van diciendo y van cambiando lugar a lugar. Y cuando se reúnen en lugares ocultos, dan culto al Señor a voz baja, porque no hay instrumentos, porque no hay gritos, porque no se puede hacer con un volumen fuerte, pero dan culto al Señor y desean dar culto al Señor reunidos. Y es por esto que no podemos ser ajenos a esto. No podemos ser ajenos al culto del Señor. ¿Por qué? Porque el culto es la adoración del pueblo a Dios. Y en esta presencia del Señor hay llenura de su Espíritu Santo, hay libertad de pecados, hay consuelo y hay sanidad. Y quizás os podéis decir, yo amo el culto al Señor. Yo amo venir a la casa del Señor. Y ese es el deseo que tenemos que tener en nosotros. Pero también puede pasar que vengamos desganados, que estemos desanimados, que un día no me nazca adorar, o quizás puede ser que lo encontrás innecesario, que quizás no te gusta, quizás sentís que es una parte más de la obligación de ir a la iglesia, o no le encontrás sentido. Quizás vos buscás al Señor, pero no le encontrás sentido al culto. Y si este es tu caso, si vos sentís que es así, necesitas pedirle al Señor que te revele la importancia del culto a Dios. Y es algo a lo que el Señor nos está moviendo como iglesia. Y dice en Isaías 43:7 que hemos sido creados para su gloria. ¿Y qué significa esto? Que hemos sido creados para ser adoradores. Y adorar significa darle a Dios el lugar que les corresponde. Por esto, dice en Romanos 4:23, que seamos adoradores en espíritu y en verdad, con una vida que refleje a Dios a través de la santidad, a través de una vida ejemplar y una búsqueda de su presencia. Y el Señor no nos llama solo a una búsqueda personal en la presencia del Señor, sino que nos llama a venir a su templo. Dice en el Salmo 100, en el versículo 4, entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza y denle gracias, alaben su nombre. Amén. Alabarlo y darle culto al Señor es lo que el Señor nos demanda como iglesia, porque hemos sido creados para darle gloria. Es nuestra tarea más importante y nuestro mayor propósito en esta vida. Que empezar a pedirle al Señor que ponga esta carga por el culto en nosotros. Y junto con esto, necesitamos recordar
quién es Dios. Si vos sentís que el culto no tiene sentido, no tienes ganas, recordá quién es Dios, qué hizo por nosotros y quién es para nosotros. Y acá podríamos decir muchas cosas. Dios es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Creador, el Creador del universo, el Creador de todas las cosas. De que Él es el Alfa y la Omega, o sea, es el principio y el fin. Él es quien vela por nosotros, es en quien descansa nuestra vida. Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Vamos a leer Salmo 8, versículo 3. Gracias. Acá. Gracias. Dice, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo tomes en cuenta? Dice, cuando veo lo que hiciste con tus dedos, que todo lo que nos rodea, el universo, su creación, todo es de Él. Y aún así, creando hasta el lugar más recóndito, ¿no? Veíamos la misión Artemis, ¿no? Cómo el hombre llegaba a pasar por detrás de la luna, cómo se veía un puntito de la tierra para ellos. Aún así, el Señor se fijó en nosotros. ¿Qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué es el hombre para que te fijes, Señor? Y no es solo eso, no es solo que se fijó en nosotros, sino que envió a su Hijo, que es igual de grande que Él, para que podamos, por medio de su sacrificio, tener una relación con Cristo. Y no solo eso, sino que nos sentó en lugares celestiales junto con Él. ¿Cómo nos vamos a alabar entonces a este Dios? ¿Cómo no le vamos a dar una ofrenda grata de adoración al Señor cuando nos reunimos? Es lo mínimo que podemos hacer. Y dice en el Salmo 29, en el versículo 2, dice que debemos darle la gloria de vida a su nombre. Y en el Salmo 100, como leíamos, entrar con acción de gracias. ¿Leí el 100? Entremos con acción de gracias ante la presencia del Señor, porque Él es digno de nuestra ofrenda. Y hay momentos en los que cantar y levantar las manos, adorar al Señor, se va a dar. Hoy tuvimos un culto hermoso. La presencia del Señor está en medio de nosotros. Pero hay otros días en que las circunstancias nos llevan a que esto nos cueste más, a que cueste este fluir de la presencia del Señor. Pero dice en Hebreos 13, 15, dice, ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Y es necesario que hagamos este sacrificio, un sacrificio menor, si lo comparamos con lo que el Señor hizo. Y sacrificar esto que me cuesta, ¿no? Y no me refiero a fingir emociones, no me refiero a actuar como un adorador, como alguien que cierra los ojos y que levanta las manos, sino que recordar todas estas cosas que decíamos recién, que todo lo que el Señor hizo por nosotros, y en pos de eso, adorar al Señor, aun cuando en mí no esté el deseo de adorar. Poner mi carne bajo el Espíritu de Dios y recordar la palabra del Señor que dice, bendice alma mía a Jehová. Despierta mi alma y alaba al Señor. Cuando estemos desganados, recordemos estas palabras.
para animarnos a buscar al Señor de todo corazón. Y el Señor nos está moviendo a esto como iglesia. Los invito a venir a la oración a la mañana, haciendo de mucha bendición, pero hay un sentir en nosotros de esto, de la importancia del culto, de la importancia de que el Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros. ¿Y qué nos pide el Señor para venir a su presencia? Primero, un corazón correcto, que desee estar en la presencia del Señor y con esto un espíritu quebrantado, como leíamos. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. El Señor no rechaza un corazón arrepentido. Y cuando hablamos de quebrantar el corazón, hablamos de entregar nuestro corazón al Señor, de humillarnos ante el Señor, de reconocer nuestra condición ante Dios y de buscar darle lo mejor, de reconocer su grandeza. Y junto con esto, junto con este corazón que desea la presencia del Señor y que viene humildemente a su presencia, el Señor también nos pide, como leíamos en Éxodo 25, esta ofrenda tiene que ser voluntaria. Tiene que ser una ofrenda que nazca de nuestro amor por Él. Porque como leíamos anteriormente, la alabanza es un mandamiento. Es un mandamiento del Señor para nosotros. Y el Señor no desea que rindamos culto por obligación, no desea que rindamos sin que sea una obligación venir y estar, sino quiere que nazca de nuestro amor por Él. Que sean impulsadas por este amor que nace en nosotros por Él y por conocer más de su persona, de dar gratitud al Señor en los tiempos de adoración. Entonces el Señor nos pide esto, un corazón correcto, un corazón humillado, un corazón que desee estar en la presencia del Señor, que busque voluntariamente traer estas ofrendas al Señor. Pero con esto no basta, sino que el Señor nos pide algo muy importante, que es la santidad. Dice el Salmo 24 en el versículo 3, dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora a ídolos vanos ni jura por dioses falsos. El Señor nos pide santidad. Y sabemos que el pecado nos aleja de Dios, que estorba en nuestra relación con el Señor, que no podemos entrar a la presencia del Señor si en nosotros hay pecado, porque el Señor demanda santidad. Y hemos sido purificados una vez y para siempre por medio del sacrificio del Señor, pero tenemos que estar en un constante arrepentimiento de nuestras faltas, de nuestros pecados. Y esto significa que la santidad es diaria, es todos los días. Y si estamos en pureza, si estamos en santidad, podemos permanecer en su presencia y en esta relación con Dios. Y no se trata de que tenemos que arrepentirnos solo para venir al culto. No se trata de hacer una limpieza rápida cuando empieza el tiempo de oración. El Señor sí tiene misericordia y nos perdona, porque es misericordioso, porque Él es bueno, pero eso no alcanza. Primero porque el Señor rechaza la tibieza, rechaza vivir a medias. El Señor nos pide ser completamente santos, vivir una vida de santidad. Y quizás cuando venís al culto y estás en esta condición, decís, no pasa nada en el culto. Se mueve el Señor.
Porque no lo estamos buscando al Señor constantemente. El Señor quiere estar con nosotros, como estuvo con el pueblo de Israel, pero nos ruega y nos pide santidad. Mantener limpios de manos y puros de corazón. Y le quiero pedir a los músicos si pueden ir pasando. Nos pide ser santos. Y el culto es algo fundamental en la iglesia del Señor. Reunirnos para darle culto al Señor. Y la idea de esto es que nos lleve a una reflexión sobre nuestra actitud frente a esto, frente a este tiempo, cuando venimos a la casa del Señor. Y en estos días leía la historia de Caín y Abel. Dos hermanos que entregan una ofrenda a Dios, que ambas parecían buenas, trabajaban en cosas diferentes. Uno criaba animales y el otro cultivaba la tierra. Pero hay una ofrenda que al Señor le agradó y otra ofrenda que al Señor no le agradó. Pero ¿dónde estaba el problema de esto? ¿Estaba en el producto? ¿Estaba en que no era un animal, en que eran frutas y verduras? El problema estaba en el corazón. Y Caín entregó una ofrenda con un corazón que no le importaba Dios. La entregó porque había que entregar una ofrenda. No era un corazón quebrantado, no era un corazón que amaba a Dios, y por ende su ofrenda fue rechazada. Sin embargo, la ofrenda de Abel fue una ofrenda de un corazón quebrantado, que reconocía quién era Dios y que buscaba darle lo mejor. Abel llevó una ofrenda con un corazón que amaba a Dios, y que esta ofrenda fue la forma de mostrarle a Dios su amor y gratitud por todo lo que Él hacía. Y por eso su ofrenda fue aceptada. Por eso su ofrenda agradó a Dios. Y quisiera terminar preguntándote lo mismo que pregunté al principio. ¿Cuál es tu actitud frente a las cosas del Señor? ¿Cuál es tu actitud específicamente a la hora del culto, cuando venimos a entregar nuestras ofrendas de adoración a Dios? ¿Tenés una actitud como la de Caín o como la de Abel? Y ayer hablábamos esto también en los jóvenes. Y a veces nos cuesta entregar ofrenda al Señor porque el problema está en nuestro corazón. Y es por esto que tenemos que pedirle al Señor que nos examine, que revele lo que realmente hay en nuestro corazón y que nos dé un corazón que lo ame y que desee entregar esas ofrendas que Él es digno de recibir. Y muchas veces cuando venimos a la iglesia, culpamos las formas, culpamos
las canciones, culpamos al que dirige, culpamos que no nos parecemos a otros lugares. Pero no miramos nuestro corazón. Podríamos tener todos los instrumentos del mundo, podríamos tener la luz baja y el Señor también se movería, porque estaríamos dando culto al Señor, con un corazón que desea dar culto al Señor. Tenemos las luces prendidas, tenemos nuestros músicos, nuestras voces, y el culto al Señor también es grato a Él. Por esto, porque tenemos un corazón conforme al del Señor. Y quizás podríamos no tener nada, pero si nuestro corazón está amando a Dios y deseando entregar ofrendas dignas de Dios, el Señor se movería de la misma manera. Y te voy a pedir que cierres tus ojos en tu lugar y reflexiones sobre esto. La palabra del Señor no vuelve vacía. Y empezar a reflexionar cuál es tu actitud frente a las cosas de Dios. Amar las cosas del Señor. ¿Son tu prioridad las cosas del Señor? ¿Sos un espectador del culto? ¿Mirás con indiferencia? ¿Amás venir al culto? ¿Lo disfrutás? Pedirle al Señor que vaya revelando lo que hay en tu corazón. Empezá a levantar tu voz, empezá a orar con el Señor, en tus palabras, con sencillez. El Señor nos rechaza un corazón constricto, un corazón humillado. El Señor desea que nos acerquemos ante Él. Empezá a orar ahí en tu lugar. No te apures. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Señor, examina nuestro corazón. Examina mis intenciones. Examina mis actitudes. Y dame un corazón que te ame. Un deseo que anhele tus cosas, que anhele estar en tu presencia. Un corazón que anhele tus cosas. Señor, y si hoy no es tu sentir, pedir al Señor que te revele la importancia de darle culto al Señor. Señor, revelame la importancia del culto a Dios, de venir a tu casa, de entrar en tu presencia, Señor. Revélame la importancia de tu presencia, de venir a adorarte a tu casa, de adorar con mis hermanos. Revélame, Señor.
Y dame un corazón que te ame. Y que ame tu presencia. Que ame tu presencia. Bendito eres, Señor. Empezá a levantar ahora una adoración al Señor. Bendito eres, Señor. Digno de toda gloria, digno de toda alabanza. Al Rey de mi vida, a mi Salvador. Vengo a exaltarte. Vengo a darte todo lo que soy. Para que tu presencia, Señor, habite en este lugar. Para que tu presencia se mueva en medio de nosotros. Cuánto anhelo tus cosas. Cuánto anhelo estar contigo. Llena mi corazón de tu presencia, de este deseo de estar contigo. Bendito eres, Señor. Te amamos, levantá, seguí orando, seguí levantando un canto de amor al Señor, un canto de gratitud, de adoración a Dios. Amén. Ya estamos terminando esta mañana. Qué culto intenso hemos tenido, ¿no es cierto? Cómo el Señor nos está hablando de más. Dios es luz. Y cuando nos acercamos a la luz, hay cosas que el Señor nos muestra en nuestro corazón que tienen que cambiar. Si te vas hoy de acá sintiendo que está todo bárbaro, no te acercaste a la luz. Cuando te acercas a la luz hay algo en el corazón que el Señor, la palabra del Señor nos confronta con la perfección de Dios y como decía Víctor, Él quiere que vivamos en santidad. Y el Señor hace esto para que nos vayamos condenados. No, dice la palabra que Dios no condena a nadie. Él dio a su Hijo unigénito, lo que celebramos esta mañana, en la cruz. Él hizo todo. Todos los sacrificios se resumen en uno, en el sacrificio de Jesús, una vez y para siempre. En Él tenemos todo, como cantamos esta mañana tantas veces. Él es nuestro todo. Entonces, cuando viene eso a nuestro corazón que no entendemos, que viene la luz, ¿no es cierto? Y es para que le digamos, te necesito, Señor. Me arrepiento de haber vivido lejos tuyo, de haber vivido sin darte bolilla, de haber vivido mi propia vida, de hacer mis cosas, de no tener ganas de venir al culto, de que todo me dé igual, de ser apático, indiferente. Me arrepiento de eso, Señor, quebranto mi corazón, te pido perdón. Y la palabra dice que cuando le pedimos perdón al Señor, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Amén? ¿Y qué es? ¿Tenemos que ir de acá de rodillas hasta, no sé, cualquier pueblo? No, el sacrificio ya lo hizo Él. Él mira el corazón. Amén. Él mira el corazón. Y nuestra obediencia, nuestro deseo de obedecerle. Recién me decía Mariela que
Se acordaba cuando Juan Carlos predicó el domingo pasado de la mujer que derramó el perfume delante del Señor. Esa mujer era una prostituta. Una mujer pecadora, dice la Biblia. Pero el Señor no miró el perfume, no miró el objeto, miró el corazón de esa mujer. ¿De dónde venía esa ofrenda? El Señor busca tu corazón, mi corazón. Eso es lo que Él mira. Y ese anhelar su presencia, ¿no? Víctor nos puso la vara súper alta, ¿eh? Lo que Dios quiere es un espíritu quebrantado. ¿Qué quiere decir un espíritu quebrantado? Es un espíritu que se humilla delante de Dios. Señor, te necesito. Te necesito. Ese es un espíritu quebrantado. Te necesito. Vení a mi corazón. Y el Señor, que es luz, nos va a ir mostrando esas cosas que tenemos que rendir, esas cosas que tenemos que cambiar delante de Él. Amén. Amén. Esa es nuestra ofrenda. La ofrenda que Él quiere es tu corazón. Le dijo a la mujer samaritana que Dios, el Padre, está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. De verdad, no de careta, ¿eh? No vengo porque hay que venir, vengo porque amo a Dios, porque lo necesito, porque necesito estar en este lugar para darle culto. Pero es el fruto de mi vida, es el fruto de cada día, de buscarle, de querer más de su presencia, de que Él despierte ese clamor en su iglesia. Este mes de ayuno y oración, lo que estamos clamando es: Señor, queremos más de vos, queremos más de tu presencia. Amén. ¿Para qué? Para poder salir a la calle y ser como Jesús. Amén. Y reflejar a Jesús, y reflejar a Cristo. Y porque sabemos que nuestro futuro no termina acá, sino que es eterno con el Señor. Y esta mañana el Señor me da un versículo y quiero terminar con este versículo como cierre. Está en Apocalipsis y está hablando de la visión que tiene Juan de todos los multitud, dice, de redimidos de todos los pueblos, lenguas, tribus y naciones que estaban, dice que gritaban en el cielo: la salvación proviene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Y dice, todos decían: amén, a nuestro Dios sean dadas la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza, por los siglos de los siglos. Y dice que le preguntó un anciano: ¿de dónde son todos estos en el cielo que están gritando gloria a Dios? Y dice: estos han salido de la gran tribulación. Son, escuchen bien, los que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le rinden culto en su templo de día y de noche. Y el que está sentado en el trono los protege con su presencia. No volverán a tener hambre ni sed, ni les hará daño el sol, ni el calor los molestará. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los llevará a fuentes de agua de vida. Y Dios mismo secará de sus ojos toda lágrima. ¡Qué maravilloso! Dios mismo secando de nuestros ojos toda lágrima. Y esta es la visión del templo perfecto, del templo eterno. Pero podemos vivirlo hoy aquí. Amén. Porque este es el reflejo, la iglesia del Señor, de lo que va a ser la eternidad, vivir junto a Él. Ese culto de día y de noche, nuestra alabanza, nuestra vida rendida a Él, queriendo agradarle en todo. Eso es lo que Él quiere. Amén. Amén. Amén.
Aleluya. Nos ponemos de pie y terminamos cantando esta canción. Me cautivaste con tu amor. Tantas veces te he fallado y he tenido tu perdón. Tu fidelidad ha sido grande. No podría yo medir tanta gracia sobre mí. Me cautivaste con tu amor. Tantas veces te he fallado y he tenido tu perdón. Tu fidelidad ha sido grande. No podría yo medir tanta gracia sobre mí. Por eso mi ofrenda quiero darte, mi sacrificio de alabanza. Te entrego mi amor, el fuego y la pasión que solo tú has encendido en mi corazón. Mi ofrenda quiero darte, mi sacrificio de alabanza. Te entrego mi amor, el fuego y la pasión que solo tú has encendido en mi corazón. Te damos muchas gracias, Padre, por el culto que te hemos podido ofrecer esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en este lugar. Señor, gracias porque sabemos que cuando te ponemos a vos primero, vos te encargas de todo lo demás, de todo lo que necesitamos. Señor, y cuántas veces ni necesitamos pedirte nada, porque vos que sabés lo que necesitamos, nos das mucho más y nos sorprendés con esos regalos, con esos detalles de amor que tenés para nuestras vidas. Gracias porque sos tan bueno, Señor. Gracias por tu amor que nos abraza, que nos envuelve. Queremos irnos, Señor, con esta certeza en nuestro corazón, que tu palabra nos ha hablado por amor, porque nos amas y porque quieres que estemos, que vivamos muy cerca de tu corazón, Señor. Gracias. Ahora acompáñanos a nuestros hogares, Señor. Guárdanos en este día, que podamos descansar, Señor, y que tengamos una semana que podamos vivir para tu gloria, Padre. Te entregamos todo y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.